Bueno, muy buenas tardes a todos. Un placer tenerlos nuevamente por acá para seguir en esta serie de conversaciones que giran en torno al tema de los derechos humanos. Eh, Nosotros, desde el Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela, pues hemos promovido la discusión en temas de coyuntura en materia de derechos humanos que afectan derechos humanos y se entrecruzan pues con las distintas visiones políticas que hay en nuestro acontecer nacional e internacional. Para nosotros es un placer eh, tener a un invitado especial el día de hoy en el marco de estas conversaciones que hemos promovido en la Semana Aniversario de Naciones Unidas, una organización sobre la cual los venezolanos tienen puestas grandes expectativas y que, bueno, en su 75 aniversario, pues también pues merece la pena la crítica que podamos hacer sobre las expectativas esas, las mismas expectativas que tenemos los venezolanos y que el mundo entero, pues en este acontecer cambiante, demanda, ¿no? Entonces, bueno, un saludo al equipo del Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela, agradecido con ustedes por la organización de este espacio. Y bueno, sin más preámbulos, pues darle la bienvenida a nuestro invitado de hoy, quien es jurista, escritor y emblemático, insigne político venezolano, abogado de la Universidad Central de Venezuela, doctor en Derecho de la UCAP, de universidad de la cual es profesor titular en Derecho Internacional. Fue presidente encargado de Venezuela en 1998 y actualmente es secretario general del Grupo IDEA, Iniciativa Democrática de España y las Américas, compuesta por expresidentes de los países. Bienvenido, Asdrúbal Aguiar. Muchas gracias, y totalmente a la orden para tratar de contestar las preocupaciones que ustedes tengan acerca de este tema que me ha sido tan caro, tan cercano, desde cuando ejercí hace ya muchísimos años. Concluí mi gestión en 1994 como juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Así que adelante, ¿eh? Muchas gracias, bienvenido. Bueno, nosotros tenemos varias preguntas por acá para conversar con usted eh, en un contexto en el que, bueno, hemos tenido, como decía en principio, pues grandes expectativas sobre Naciones Unidas, pero bueno, esas expectativas han ido, digamos, modificándose a través del tiempo, cuando hemos visto, por ejemplo, la incorporación en el Consejo de Derechos Humanos de países como Venezuela, Cuba, Rusia, pues pensamos, por ejemplo, en un principio que esa incorporación iba a impedir, por ejemplo, el Consejo de Derechos Humanos, pues avanzar en una investigación seria sobre lo que está ocurriendo en materia de derechos humanos en Venezuela. Sin embargo, nos sorprendió que la misión encargada por el propio Consejo emitió un informe bastante ajustado a la realidad de lo que está ocurriendo en el país, un informe que refleja las posiciones de lo que realmente ha ocurrido con materia de derechos humanos y las posiciones de las víctimas y sus familiares, que son los principales actores de la lucha por la justicia en Venezuela y contra la impunidad. Nosotros, viendo un artículo que usted reseñó, donde habla estaba titulado ese artículo, La inutilidad de la ONU, nos preguntamos y queremos conocer con más detalle qué podemos esperar, según su opinión, sobre Naciones Unidas, no solo en el contexto de la lucha contra la impunidad que han emprendido principalmente los familiares de las víctimas de violación de derechos humanos, las organizaciones de derechos humanos y los defensores de derechos humanos en el país, que, bueno, evidentemente es una lucha de todos los venezolanos también, pero es una lucha que va con un objetivo muy particular, que es individualizar a los responsables, que se haga justicia y que se repare a las víctimas. Más allá de esa expectativa y de esa lucha, por demás importantísima para el país, ¿qué podemos esperar los venezolanos con respecto al cambio hacia la democracia en nuestro país por parte de Naciones Unidas? Mira, yo creo que vamos en primer término a situar adecuadamente lo que ha sido mi columna de esta semana titulada La inutilidad
de la ONU. Yo con esto no pretendo, ¿cómo se llama?, desinflar las expectativas o las esperanzas, sino antes bien hacer una alerta. ¿En qué sentido? La vida humana y la vida política no ha de depender de las expectativas que pueda tener cada persona, cada individuo, cada colectividad con relación al comportamiento adecuado o inadecuado de determinados órganos que se crean como artificio para servirle fundamentalmente al bien común. Uno tiene que estar siempre atado a lo que bien se denomina el optimismo de la voluntad. Esto implica que uno, la expectativa o la esperanza que debe trazarse debe hacer relación directa con lo que uno está dispuesto a hacer o no a hacer en función del objetivo que uno se propone. Obviamente es indispensable hacer un juicio de valor sobre la efectividad o eficiencia de los órganos de protección en materia de derechos humanos. Y aquí hay que estar absolutamente conscientes de que no ha sido para el momento actual el más efectivo, el más eficiente, más allá de estos informes que son invaluables, son, yo diría, todavía más muy importantes para las víctimas, porque en primer lugar se les satisface lo que yo llamo el derecho a la memoria. Cada víctima, cada familiar de una víctima, lo primero que pide es explíqueme qué pasó, por qué ocurrió. La verdad, Para que el esto derecho no a la se verdad. oculte, es fijar esencialmente una verdad. Luego, obviamente, tiene que sobrevenir la declaratoria judicial de esa verdad y sucesivamente la expectativa sobre las reparaciones debidas. Pero lo primero es esto. Así que yo no desestimo el valor del informe, debo decir más bien cómo habrán sido de graves y son de graves los hechos que han ocurrido en Venezuela, que Naciones Unidas, que se ha comportado, esto sí debo decirlo de manera muy desagradable, como un patio de celestinaje de las izquierdas y de violadores de derechos humanos, no pudo ocultar ese informe. Ese informe, obviamente, es el producto de una misión independiente que en buena hora designa el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Pero lógicamente, en el momento en que el Consejo de Derechos Humanos recibe ese informe, adopta una decisión que deja mucho que desear. ¿Por qué razón? Todos recordamos que 22 estados aceptaron y aprobaron afirmativamente la recepción del informe, en tanto que 22 estados se declararon, para decirlo en términos coloquiales, aun cuando no es la expresión adecuada para quienes estudian el derecho internacional, se declararon neutrales, se abstuvieron. Pues bien, yo debo decir lo siguiente, que cuando se sucede la Segunda Gran Guerra del siglo XX y concluye y se crea la Organización de las Naciones Unidas en 1945, previo a ese hecho, en 1942 los países aliados se reúnen en Washington y allí declaran de manera definitiva algo inédito en el mundo de las relaciones internacionales. Todo lo que vaya a ocurrir en lo sucesivo queda atado a un principio ordenador de carácter público, de orden público internacional, que es el respeto y la garantía de los derechos humanos. En ese momento cesa la guerra como forma de resolver las controversias entre los estados. Hasta ese momento, quienes enseñábamos derecho internacional, teníamos que dividir la materia, una parte dedicada al derecho de la paz y otra dedicada al derecho de la guerra. Eso ya no era posible después de 1945 porque se consideraba a la guerra como un acto de agresión, un ilícito. Y en ese momento las neutralidades de los estados desaparecen. ¿Por qué razón? Porque nadie puede ser neutral ante la alternativa ley, delito, bien o maldad. O sea, en esto no hay posibilidades de situarse en un punto intermedio. Yo no tengo por qué asumir una actitud frente al bien o frente al mal, porque yo me declaro neutral o gris. En este sentido, entonces, cuando uno ve que 22 estados frente a crímenes de lesa humanidad documentados,
deciden abstenerse, eso simplemente significa que la organización que nació en el año de 1945 ha llegado en cuanto a su patrimonio intelectual al final. Y en esto no exagero. Hemos estado viviendo en estos últimos tiempos una suerte de pandemia global, llamémosla primera guerra global virtual, producto de un coronavirus. Y lo lógico es que frente a un desafío como este, que tiene carácter técnico y tecnológico, la sociedad global tecnificada, la de la quinta revolución industrial, tenía que haber estado apertrechada para tratar de enfrentar esa realidad, doblegarla y ayudar a la humanidad. Sin embargo, todos los gobiernos, todos los estados, todas las comunidades, todas las localidades han tenido que sortear esta tragedia por sí solas, entre aciertos y errores, con mayor o menor transparencia. Pero el mundo multilateral brilló por su ausencia. Más allá de hacer una que otra declaración orientativa en relación con estos temas, pero en definitiva la realidad práctica es que cada estado, cada región, cada localidad ha tenido que resolver por sí sola. Entonces, por eso mi juicio de valor. Está el informe y es muy importante. Pero en segundo lugar, hay que tener conciencia acerca de esto porque lo decía muy bien el Papa Ratzinger, no el actual Papa, el Papa emérito, cuando en el año 2011, si la memoria me es fiel, hablaba ante la Asamblea General de Naciones Unidas. ¿Qué les decía claramente? Y se lo decía también, por cierto, en el año 2008 a los miembros del Parlamento Federal Alemán, la nación que sufrió el Holocausto. Les decía claramente, hubo resistencia durante el nazismo por una sola razón, porque había conciencia acerca de lo que era la maldad y había conciencia de que había un derecho formal, pero que era injusto. Y recientemente le decía el mismo Papa Benedicto XVI, que es a quien me refiero, no a Francisco, reitero, decía ante Naciones Unidas, ustedes no pueden olvidar que el primer desafío que tiene la ONU por delante es la obligación de proteger a la humanidad, sobre todo en aquellos casos en donde los estados que se dicen muy soberanos, por omisión o por acción, no son capaces de sostener el respeto y la garantía universal de los derechos humanos. Así que, ocurrido ese informe, yo no creo que tenga la sociedad venezolana hoy dispersa en diáspora hacia afuera y hacia adentro otra alternativa que usar ese informe como una guía de lucha. No existe otra, porque esa es la guía de lucha para ponerle raya roja al gobierno y a todos los actores internacionales que pretendan minimizar esa realidad histórica que ha recreado en pleno siglo XXI la tragedia del nazismo y del fascismo de mediados del siglo XX. Fíjese, sobre ese punto, precisamente tenía la otra pregunta, y es que yo como ciudadano aquí en Venezuela, yo me siento con el derecho de acudir a las instancias internacionales, sobre todo porque en Venezuela las instituciones fueron prácticamente disueltas, fueron tomadas, fueron secuestradas por un régimen que puso, por ejemplo, a la Defensoría y a la Fiscalía, organismos que están llamados a ser garantistas de los derechos humanos, los puso al servicio de un proyecto político por demás destructivo de todos los derechos humanos. Y yo me siento, y sé que muchos venezolanos se sienten con el derecho de acudir a las instancias internacionales, y de hecho es una realidad, que la lucha, parte de la lucha que se ha dado ha sido por documentar estas violaciones de los derechos humanos y hacer las denuncias, y eso llama al país completo a seguirlo intensificando y mantenerlo, porque esa documentación es la que permitirá la justicia en el futuro. Pero ¿cómo detener? ¿Cómo impedir que sigan sucediendo esas violaciones a los derechos humanos? Es el reto, ¿no?, que nos presentamos los políticos y los ciudadanos en el país, porque la destrucción lamentablemente es progresiva. El régimen parece que
que perfecciona sus mecanismos de control cada día, que perfecciona sus mecanismos de oprimir a los venezolanos. Entonces, usted ha hablado de una intervención oportuna. Yo quisiera que nos explicara un poco más detalles sobre cómo sería y qué aspectos hacen falta para que una intervención se dé en Venezuela. Mira, debería decirte lo siguiente, y en esto hay que estar absolutamente claro, ser absolutamente conteste, ¿no? Naciones Unidas nace eh, sobre la base de una obligación, sobre la base de un deber. Así como en el mundo interamericano tenemos el caso de la OEA, lo que se forja en 1948 en Bogotá es una suerte de sistema de seguridad colectiva de las democracias. Naciones Unidas nace como un sistema universal de seguridad colectiva en el campo de los derechos humanos. ¿Qué significa esto? Que no es posible que se pueda arguir la soberanía y la independencia de los estados dentro de los cánones o dentro de los marcos que eran propios del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, que eran soberanías absolutas, tras la cual normalmente se escondían realidades de opresión y de violaciones sistemáticas de derechos humanos. La soberanía después del 45 es entendida básicamente como una competencia funcional que se le da al Estado. ¿Para qué? Para que justamente respete y garantice los derechos fundamentales de la persona humana. Y si el Estado deja de hacerlo por vía de subsidiariedad, la responsabilidad de hacerlo le corresponde a la comunidad internacional. ¿Dónde estuvo la piedra de tranca? Lamentablemente, a partir de los años 60, esa premisa de oro, que era el respeto a los derechos humanos como fundamento del orden público internacional, por obra de la bipolaridad internacional, comenzó a subordinarse a la idea de las decisiones pro estabilidad de los estados. Se decide ya no pro homine et libertatis, sino pro estado o pro príncipe. Comienza a sobreponerse de nuevo el interés del espacio gubernamental por sobre el interés de las propias personas. Y cuando eso lamentablemente penetra en el sistema de Naciones Unidas simplemente da un paso hacia atrás y abandona su deber de intervención humanitaria, de injerencia humanitaria. El hablar de intervención o de injerencia humanitaria no implica violentar la soberanía política o territorial de un Estado. Es simplemente una actuación internacional eficaz y eficiente que tiene que conjurar esos espacios en donde han ocurrido crímenes de trascendencia internacional. ¿De qué manera se resuelve? Bueno, el sistema internacional tiene un paraguas de actividades a través de gestiones diplomáticas, a través de mecanismos de retorsión, a través de presiones, a través de sanciones, a través de aislamientos, o sea, a través de juzgamientos internacionales, a través de una responsabilidad que deben asumir los tribunales de cada uno de los estados. Jurisdicción Que sobre la universal. base del principio de la competencia universal, comenzar a abrir los juicios para fijar las responsabilidades de los criminales de esa humanidad. Entonces, eso es lo que tiene que ocurrir. Eso lo entendió claramente en 1961, de nuevo, si la memoria no me falla, el Instituto de Derecho Internacional, cuando habla del deber de injerencia para completar el cuadro de los derechos y deberes que tenían los estados. Es lo que recuerda justamente Papa Ratzinger ante la Asamblea General de Naciones Unidas en el año de 2011. Ustedes no pueden olvidarse del deber de injerencia. ¿Por qué razón? Porque al final ocurre lo que está ocurriendo, que se transforma la ONU en una medicatura forense, en un organismo que no previene las violaciones de derechos humanos, sino que lo que viaja es para contar muertos y víctimas después de un desastre. Y por eso, ante los hechos de Ruanda, cuando no hubo una intervención oportuna de Naciones Unidas, la comisión investigadora, ¿qué dijo? Que los responsables de esos crímenes eran, por omisión,
la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas y los órganos de las propias Naciones Unidas, responsables de los crímenes de lesa humanidad. ¿Por qué? Porque ser responsable por acción y por omisión. Y así como es responsable un Estado, termina siendo también responsable la organización internacional que no actúa. Y en base a eso, yo creo que el venezolano de hoy en día no entendemos que en el seno de la propia ONU tengamos un informe que cuestiona la legitimidad del gobierno de Maduro, pero quien esté reconocido en la propia Naciones Unidas sea el propio gobierno, que es perpetrador de violación a los derechos humanos. Entonces, y hay países que reconocen a Guaidó, al gobierno interino, nombrado por la Asamblea Nacional de forma legítima, pero quienes permanecen allí sean los propios violadores a los derechos humanos. Eso hace que se cuestione la propia legitimidad de Naciones Unidas. ¿Cómo lo ve usted? Esto es el producto de una aporía sobrevenida, de una contradicción sobrevenida, porque originariamente el Estatuto de San Francisco del año 45 decía lo contrario y todavía dice nominalmente lo contrario. Lo que pasa es que en determinado momento a alguien se le ocurrió pensar que el tema de las violaciones o no de derechos humanos era un tema de mayorías o de minorías electorales. Y aquí hay una confusión tremenda. ¿Por qué? Porque quien reduce la experiencia de la democracia, que es derechos humanos in totus, que es práctica de la justicia, pero quien reduce la experiencia de la democracia a método electoral, transformando el método electoral en la finalidad y no en el instrumento para la realización de determinados objetivos de la democracia, al final decide que lo que es bueno o es malo es un problema de mayoría o minoría. Y en un momento en que uno tiene una Asamblea General de la ONU integrada por 192 estados, en donde la mayoría son dictaduras, son regímenes violadores de derechos humanos, bueno, ocurre lo que ha ocurrido, que se sienta en el Consejo de Derechos Humanos China, Rusia, Cuba, Venezuela. Eso no podría haber ocurrido si se hubiese respetado el principio ordenador universal que decía, todo hay que interpretarlo, lo dice la Convención Americana de Derechos Humanos. Es una norma realmente admirable que está allí en el sistema interamericano. Cuando haya que interpretar la convención, cuando haya que interpretar sus normas, cuando haya que interpretar los derechos, siempre tienen que interpretarse en favor de la libertad de la persona humana. Vale decir, nunca en favor de la organización política, sino en favor de la libertad de la persona humana y con base en la idea del bien común, en una sociedad democrática. Lamentablemente, repito, eso se olvidó en Naciones Unidas. Frente a esto, ¿qué hacer? Tú lo señalabas al principio. Bueno, los venezolanos tenemos derecho a acudir a las instancias internacionales porque internamente no pasa nada. Yo diría, es que nadie puede renunciar a esos derechos. Yo sé y lo siento y lo lamento todavía hoy, que el sistema interamericano de protección de derechos humanos, del que yo he hecho parte y que ha cumplido una tarea admirable en las luchas por la democracia y por la libertad en el continente, con acciones admirables, todavía actuales. Ocurrió en Bolivia, ocurrió en Nicaragua, como consecuencia de la fractura, ¿cómo se llama?, de las experiencias democráticas tenidas en esos dos países. No obstante, cuando un individuo acude a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a llevar su denuncia, muchas veces tiene que esperar casi una década para obtener una respuesta medianamente clara. Pero esto dice, bueno, entonces no hay nada que hacer. No, vuelvo de nuevo. Es el optimismo de la voluntad. Es en definitiva saber que todo lo que está por delante, si esas son las deficiencias, el desafío está en no callarlas, denunciarlas, promover cambios,
promover iniciativas de reforma hasta que las cosas vayan cambiando. Nunca cambiarán en absoluto porque el ser humano, como ser uno y único y a la vez perfectible, como ser humano que se realiza en su relación con los otros, en definitiva, su experiencia personal es insustituible. Entonces, el que se sienta esperando que otros órganos respondan a la medida de sus esperanzas o expectativas, simplemente nunca tendrá una respuesta. Estos son motivos para luchar. Y yo creo que por eso la única recomendación y el único consejo que yo le doy a los venezolanos es ese. Y vuelvo al Papa Ratzinger. Decía, ¿por qué al final hubo resistencia frente al nazismo? Porque parte de la sociedad alemana que contribuyó a su reconstrucción nunca olvidó lo que era justamente el vivir bajo la injusticia, ni se acostumbró a la perturbación del lenguaje del derecho para tratar de validar injusticias y hacerlas presentar como realidades legales o justas. Es decir, en la medida en que había conciencia y discernimiento entre el bien y el mal, y saber que eso no es un problema de votos, porque 10 dicen que esto es bueno y 5 dicen que esto es malo, o porque 20 dicen que esto es malo y 5 dicen que esto es bueno. El límite entre la bondad y la maldad tiene mucho que ver con el tema de la racionalidad personal, individual y dentro de los cánones sociales en los que nosotros nos levantamos y dentro de los que nosotros vivimos. Esto no es un tema de mayoría democrática ni de métodos democráticos. Lamentablemente, en Naciones Unidas estamos atados a esa realidad. Entonces, hay que seguir, eso sí, nunca silenciar el informe de derechos humanos de la ONU. ¿Por qué? Porque esa es memoria a la que tienen derecho las víctimas. Y todo lo que se vaya a construir para lo sucesivo, esto es quizás la enseñanza que yo podría, si estoy en capacidad de dejar alguna enseñanza, yo soy básicamente un profesor, que puedo dejarle, es que no olviden que cuando uno intenta reconstruir a una nación o a una república que han desaparecido, la reconstrucción de la nación o la reconstrucción de la república no es simplemente un ejercicio técnico de elaboración y de acopio de políticas públicas. Eso requiere, antes que todo, de una clara visión antropológica. Si nosotros consideramos que el ser humano es un ser racional y pensante y que en definitiva está allí para cuidar la creación, tenemos una respuesta. Nada que atente contra la dignidad de la persona humana es admisible ni en el campo político ni en el campo de las organizaciones públicas. Si uno, por el contrario, cree que el ser humano no es sino una pieza más del orden natural y tiene que metabolizarse dentro de la naturaleza para responder a sus reglas, el ser humano termina siendo cosificado y termina siendo prescindible, tanto por el gobierno de las plataformas digitales como por el gobierno de la naturaleza. Y eso predicaría una forma de organización y de comportamiento político distinto. ¿Por qué? Porque simplemente bastaría con poner a funcionar los mecanismos de ajuste en materia de políticas públicas para creer que las realidades cambian. ¿Por qué los alemanes lograron recuperarse? Porque el día en que adoptaron su constitución en 1949, frente a los 300 artículos, pusieron uno de primero, el número 1.1. Todo lo que viene después se debe interpretar en función del respeto a la dignidad de la persona humana. Nosotros hemos dicho muchas veces que es ya que tenemos que los venezolanos preguntarnos cómo va a ser la reconstrucción del país y cómo es el país que nosotros queremos visto desde la óptica de los derechos humanos. O sea, con qué perspectiva vemos ese país, qué estrategias de garantizar derechos humanos vamos a tener. Yo creo que esa discusión hay que darla y darla desde ya, porque ese país hay que comenzar a construirlo también desde este momento, desde la universidad, desde la academia, desde los partidos políticos. Sí es. Pensamos que muchas veces que el tema de los derechos humanos es ampliamente
un acuerdo ya de los venezolanos preestablecido, y no lo es. Debemos establecer los acuerdos, debemos visualizar cómo es que vamos a realmente hacer efectivos esos derechos, y no nada más en una constitución, sino en la práctica. Yo para cerrar esta conversación, pues la pregunta creo que ya ha respondido bastante en ese sentido del mensaje a los venezolanos, pero quisiera que nos dijera, pues, ya cuál sería ese mensaje a sus estudiantes también. ¿Cuál es ese mensaje esperanzador a sus estudiantes y al país? Mira, más que un mensaje, preferiría dejar dos preguntas para la reflexión. Dos preguntas. Número uno, ¿no se han dado cuenta ustedes de que la democracia se nos ha venido debilitando en proporción al número de actos electorales que hemos realizado en los últimos 20 años en Venezuela? Lo cual, en el fondo, resultaría en una gran contradicción, porque cualquiera podría decir, bueno, pero mientras más elecciones, más democracia. Esto lleva a una primera conclusión, o probablemente. Algunos dirán, no, sí hay democracia, lo que pasa es que no todos la ven. Otros dirán, oye, caramba, parece que la democracia no se reduce a elección. Y ahí es donde uno comienza a clarificar el tema de la política. ¿La lucha política es una lucha netamente electoral? ¿O es una lucha que tiene opciones trascendentes más allá de la cuestión electoral? En segundo lugar, viene otra pregunta. Nosotros, cuando iniciamos nuestra vida como república en 1811, allí se dice claramente que el Estado se organiza sobre la base del principio de la justicia y de la libertad. Perdón, de la justicia y de la igualdad. Y que los derechos a ser protegidos son los derechos a la libertad, a la igualdad, a la propiedad y a la seguridad. 4. La Constitución de 1999 enumera derechos de uno u otro tenor desde el artículo 19 casi hasta el artículo 135, 136 de la Constitución. Qué extraño que en la medida en que se amplían los derechos y se inflacionan los derechos, las capacidades de respuesta y de garantía por parte de los estados ha sido nula. Vemos más violaciones. Entonces, esas son las dos preguntas que nosotros tenemos que poner en medio de la mesa, debatirlas y discutirlas, para partir de allí, si encontramos esa respuesta, imaginarnos cuál debe ser el orden social y político que tenemos que darnos los venezolanos. Voy a tomar esas dos preguntas para invitarlo a una nueva entrevista y discutir sobre sus posibles respuestas. Bueno, está muy interesante para la reflexión. Gracias. Gracias a usted y bueno, seguiremos nosotros en estas conversaciones y esperemos vernos pronto por acá. Cómo no, Dios mediante. Gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos nuevamente, a los que nos escuchan. Continuamos esta semana desde el Comité de Derechos Humanos de Venezuela promoviendo las conversaciones y el debate, el análisis sobre un tema importantísimo que es el rol de las organizaciones internacionales, en este caso Naciones Unidas, que está en su semana aniversario, cumpliendo 75 años de la entrada en vigor de la Carta Fundacional de la ONU. Pues, ¿qué esperamos nosotros como ciudadanos globales, como sociedad y como venezolanos de estos organismos internacionales? Hemos visto un protagonismo preponderante de la Organización de Estados Americanos acompañando la lucha por la democracia y la conquista de la libertad de los venezolanos, pero también hemos visto cómo en el marco de Naciones Unidas, pues se han dado algunos pasos, uno muy importante recientemente con el informe emitido por la Misión de Determinación de los Hechos del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el informe que refleja la realidad de lo que ha sido pues las violaciones de los derechos humanos en nuestro país, reflejando así pues todo el trabajo de documentación que han hecho principalmente los familiares, las víctimas, las organizaciones de derechos humanos, los defensores y también actores
de talla mundial como Diego Arria, que lo tenemos hoy como invitado, que han estado incidiendo en las instancias internacionales en favor de la lucha por la democracia. Hoy, bienvenido Diego Arria. Pues muchas gracias. Para mí, te lo dije, es un privilegio y además un desafío que me estimula mucho hablar con la generación de ustedes, que la veo más comprometida en los aspectos globales de lo que ha sido el pasado, lo cual explica los muchos errores cometidos en el pasado por no haber tenido justamente esa visión global de Venezuela y del mundo. Fíjate. Gracias, Diego. Yo, antes de continuar, disculpa que te interrumpa, que quería terminar de presentarte. Diego Arria es economista, político, escritor. No muy largo, hazlo corto. Ok, muy bien. No, tengo un resumen acá, no te preocupes. Okay. Diplomático venezolano, fue embajador de Venezuela ante Naciones Unidas y también presidente del Consejo de Seguridad y secretario general asistente y consejero del secretario general de la Organización de Naciones Unidas. Bueno, el tema de hoy nosotros lo hemos enmarcado en una semana que se denomina, en nuestra campaña se denomina Desafíos ONU 75. Y la primera pregunta para comenzar sería, ¿qué esperamos los venezolanos de Naciones Unidas? Hemos, por ejemplo, visto la campaña que arduamente has llevado para sacar y expulsar a Nicolás Maduro del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y vemos cómo en ese consejo está recientemente Cuba, está Rusia. Son países que están evidentemente, se han demostrado que son países donde se viola derechos humanos, y en principio pues te digo que nosotros pues no teníamos expectativas con el Consejo en el momento en que Venezuela entró, pero resulta que la misión de determinación de los hechos pudo hacer el trabajo y emitió el informe. Entonces, ¿qué nos puedes decir sobre las expectativas que podemos tener sobre, sobre el sistema universal? Pues mira, tu pregunta es bastante global. Yo te quiero hacer primero un comentario. Yo ingresé a las Naciones Unidas cuando recién celebraban 45 años de haberse creado. Estamos ahora, son 75 años, han pasado 30 años desde que yo tuve el privilegio de representar a mi país. Y claro, años después seguía en las Naciones Unidas, pero ya como asesor del secretario general Kofi Annan. Yo casualmente estoy en el proceso de terminar un libro sobre el manejo de las grandes potencias en el Consejo de Seguridad, donde hablo del doble rasero para aplicar a ciertos conflictos, el poder que ejercen determinadas naciones sobre la propia Secretaría General, el acomodo que hacen los secretarios generales para ser reelectos, cómo se combinan sus acciones de la Secretaría con los grandes países para dirimir cuestiones en las cuales dejan casi pintados en la pared a los miembros no permanentes. Entonces, yo te diría, la primera confusión es que uno habla de las Naciones Unidas y en el fondo está hablando de los 5 grandes países que dominan las Naciones Unidas. Uno está hablando de Rusia, de China, de Francia, del Reino Unido y de los Estados Unidos. Y cada vez que pasa algo que es inconveniente, entonces uno dice que son las Naciones Unidas. Y pocas veces se dice, no, eso es Rusia o China o los Estados Unidos o Francia o el Reino Unido. Y esa es la realidad que yo conocí, que practiqué y a la cual en muchos casos tuve que enfrentarme. Yo entiendo perfectamente, gracias por mencionar la campaña que tenemos, que realmente es de UN Watch, que como sabes es una organización no gubernamental en Suiza, que es la que más nos ha ayudado durante los últimos 10 años ante el Consejo de Derechos Humanos. Y a mí me han honrado para presidir esa campaña. ¿Qué es lo que hago yo? Hacer videos, buscar firmas. Eso algunos dicen, eso es pura paja, dicen algunos. Porque no se puede sacar a Venezuela del Consejo de los Derechos Humanos con firmas. Eso es verdad, porque no es con firmas que lo vamos a sacar, pero las firmas acumuladas sí son una expresión de un país. Eso es como decir que no vale la pena protestar ni salir a la calle porque tampoco lo vas a tumbar. No, sí es. Es importante que te vean en las calles, que estás protestando, que tienes cartelones, que pongas grafitis. Todos esos son gestos importantes. En el caso que me ocupa ahora, si nosotros estamos a punto de llegar, creo que hoy a 180,000 firmas. Te confieso que me apena mucho eso, porque somos bastante más venezolanos que eso,
que pudiéramos haberlo suscrito. Y me dice, no es una pérdida de tiempo. Le digo, oye, perder un minuto de tu tiempo es tan valioso en tu vida. Yo tengo 3 hijas, trabajo, estoy en 7 juntas directivas de organismos internacionales de pensamiento, escribo un libro, estoy en 1000 actividades y puedo firmar. No logro entender cómo gente que tiene menos ocupaciones no puede dedicar un minuto, que significa un apoyo de solidaridad con los venezolanos, los mártires, los que han sufrido y sobre todo los presos políticos, los que siguen sufriendo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros pretendemos? Llegar a la asamblea y decir, tenemos 1 millón de venezolanos que dicen que esto es una narcotiranía. Venimos a convalidar el informe que tú mencionabas de esta misión de los 3 expertos, que es un informe extraordinario. O sea, y hacernos solidarios, decir, caramba, todos los venezolanos que han muerto, han dado su vida, no murieron en vano. Nosotros lo seguimos recordando. ¿Cómo? Haciendo una campaña en el Consejo de los Derechos Humanos. Ojalá que con esta celebración tú nos ayudes también a que consigamos más firmas. Porque yo entiendo perfectamente que los venezolanos digan, ¿qué vamos a esperar de las Naciones Unidas? Pues mira, yo mismo no lo sé. Las Naciones Unidas son 193 países, de los cuales más de la mitad no son democráticos. La palabra democracia no existe en el léxico de las Naciones Unidas. No se usa, y no se usa por una razón fundamental, de que hay muy poco, la mayoría no son países democráticos. Yo te diría que es una palabra ofensiva en la semántica de las Naciones Unidas. Yo nunca vi un documento que hablara de los principios democráticos de una nación. Entonces, es muy lógico que la gente tenga toda clase, te repito, yo soy el primero que las tengo. Lo sufrí durante Ruanda, Somalia, los Balcanes, los critiqué, los censuré, pero eso es lo que tenemos. Y hoy en día, fíjate Luis, si nosotros fuéramos a hacer la Carta de las Naciones Unidas, sería imposible ponernos de acuerdo para hacer una carta que es la constitución del mundo como la que tenemos. ¿Es perfecta? No, no es perfecta. Es muy imperfecta y se aplica muy descuidadamente y muy arbitrariamente, pero no hay otra opción. Y nosotros como activistas en Venezuela, como ciudadanos, hemos emprendido nuestras peticiones no solamente en Naciones Unidas, pues siempre lo hemos hecho ante la OEA, y hemos visto el respaldo que la OEA, a través de su secretario, le ha dado a la lucha venezolana. Pero, es decir, nosotros usted por lo que me dice, entonces nuestra expectativa debería ser quizás ver a la ONU como un organismo donde pudiera prosperar el tema de justicia, el tema de acabar con la impunidad, pero el tema de la libertad, y yo lo separo porque en realidad nosotros tenemos que encontrar una estrategia que detenga las violaciones a los derechos humanos, al mismo tiempo que se tiene que dar justicia y reparación para las víctimas, pero ¿cómo es decir, es la OEA más importante para nosotros en nuestra lucha que la Organización de Naciones Unidas, entonces, como un organismo regional que al cual podemos tener mayor acceso y podemos lograr mayor consenso? ¿Qué opinión tiene usted sobre eso? Bueno, esa es una reflexión importante. Pero fíjate, en los últimos años, realmente, después de Almagro, las oportunidades de usar la OEA como un instrumento para el rescate de nuestra libertad ha aumentado sensiblemente. Es nuestro escenario natural, es nuestro escenario político más cercano, donde de los 33 o 34, son 34 países de la OEA, tenemos como 20 por lo menos que aprueban las medidas para Venezuela. Sin embargo, tenemos 13 miembros del Caribe que, en un par de excepciones, votan siempre en contra de nosotros, lo cual, por cierto, no está en tu programa, pero yo he estado pensando muchas veces de que realmente los países del Caribe no debieran pertenecer a la Organización de Estados Americanos. Debieran pertenecer a su Organización del Caribe porque se manejan de una manera distinta, muy distinta a la nuestra. Tienen una cultura política muy distinta, no digo que sea mejor o peor, pero la tienen. Y tienen intereses muy distintos, curiosamente, a los nuestros, y que no coinciden justamente con lo que buscamos. Yo creo que eso tendría que ser un subsector aparte. Ahora, en las Naciones Unidas no vamos a encontrar justicia, pero sí podemos encontrar un amplificador de nuestros problemas. Este informe que tú estás mencionando se permite amplificar porque es un documento que circula en todas las Naciones Unidas. Si tú
algunos países decidieran utilizar la fórmula ARIA, por ejemplo, en el Consejo de Seguridad, tú podrías llevar ese informe al Consejo de Seguridad, que no lo puede vetar porque es informal, como tú sabes la modalidad, y tendríamos un eco importante sobre esto. Ahora, fíjate, yo ayer no sé con qué programa estaba hablando, y cuando uno lee ese informe, uno se queda horrorizado, ¿verdad? Los torturados. Pero es que yo leí informes en Ruanda, en Somalia, etcétera, que son horribles los campos de concentración en Croacia. Entonces, nosotros no podemos ponernos a competir con las desgracias afuera, porque es difícil, pero las desgracias nuestras son las más importantes para nosotros, porque son nuestras desgracias. Entonces, yo te quiero aprovechar esta entrevista, conversación contigo para decirte, los primeros que debemos nosotros concientizar es a nuestra propia gente. Explicarle, mira, yo te garantizo que el 90% del país no tiene la menor idea de ese informe. Y que la dirigencia política venezolana, que deberá estarse encargada exclusivamente de concientizar al país, mire nuestros presos políticos, mire cómo los torturan, mire cómo los humillan, mire cómo sufren los perseguidos. O sea, crear una conciencia que es la que pueda animar para que el país realmente se ponga en pie de resistencia, que no es hacer la guerra, pero sí estar en una actitud consciente. Eso no se está haciendo. Entonces, tú seguramente hablarás hoy de la responsabilidad de proteger. La responsabilidad de proteger no es un hecho externo solamente, es debe ser un hecho interno nuestro. ¿Cómo protegernos a nosotros mismos? Creando una sociedad más sólida, compartiendo valores, siendo solidarios. Tú me dirás, ¿cómo se come eso? Bueno, se come divulgando, concientizando, que es justamente lo que yo creo que tú haces y tus compañeros en los esfuerzos que realizan en los medios. Así es. Hace un tiempo hablamos en un foro sobre tortura, que nos comentabas que por tus funciones diplomáticas has evidenciado diferentes casos que otros países han sufrido, pero que el caso de Venezuela es distinto. ¿Qué podemos nosotros, qué otras acciones pudiéramos emprender para allanar el camino hacia la justicia y hacia la democracia, en este caso hacia la libertad en Venezuela? Porque que los organismos internacionales lleguen tarde es digamos que un alto precio que nos tocará pagar, porque cada día que pasa el deterioro en Venezuela aumenta, cada día que pasa la opresión que Maduro y sus cómplices va incrementándose. Entonces, y también me gustaría que para a los venezolanos, pues de cara a esa expectativa que tenemos y que vamos a mantener y que debemos cosechar de tener una Venezuela libre. Fíjate, los organismos internacionales siempre llegarán tarde. Su función, desgraciadamente, no es preventiva. Las operaciones de mantenimiento para la paz, por ejemplo, deberán ser preventivas. Yo envío mis cascos azules para evitar que haya una confrontación. No, hay que esperar que se maten unos cientos de miles de personas, entonces tú envías los cascos azules. Es como la medicina preventiva y la medicina curativa. Las Naciones Unidas está en la medio curativa una vez que se producen los conflictos. Y eso desgraciadamente forma parte de que los intereses, mientras que los intereses de determinados países no están en juego, no le ponen atención. Yo vi eso en los Balcanes, ¿qué les importaba a los países europeos y a los Estados Unidos que acabaran con un grupo de musulmanes en un país llamado Bosnia-Herzegovina, que la mayoría no sabía ni siquiera dónde existía? A mí me decían en Venezuela, en el Congreso, ¿qué hace Arria preocupándose por unos tipos allá en Bosnia? Son muy lejos. No entendían que el problema no era Bosnia, era un problema de los derechos humanos, los crímenes de lesa humanidad, el genocidio, pero esos eran en esa época temas muy distantes de las preocupaciones de los venezolanos. Y eso nos fue llevando a un acomodo progresivo a las barbaridades que se fueron cometiendo en Venezuela, y la gente se ha venido acomodando a estas circunstancias. No sé si me estoy explicando ahora. Entonces, yo decía que era único, porque fíjate, nosotros decimos que somos una narcotiranía en manos de una corporación criminal, como yo estoy convencido que es el caso. Sin embargo, hablamos, dirigentes políticos hablan de la Constitución, hablan de elecciones, hablan de negociar, hablan de gobiernos interinos con el régimen, nombran embajadores, tienen canciller, tienen una asamblea,
Entonces, a mí me lo han dicho muchos dirigentes del mundo. Bueno, ¿cómo es eso? Eso no puede ser una tiranía, porque todas esas cosas que usted van a los tribunales porque protestan que metieron preso fulano de tal, entonces, todo en el fondo, nosotros hemos vivido, perdóname, en una especie de farsa, de ficción, durante muchos años de a qué estamos enfrentados. Entonces, como no se ha enfrentado de una manera directa, global, entonces nos hemos ido de una u otra manera acomodándonos. Participamos en elecciones, en medio elecciones, etcétera, y nos hemos ido en ese proceso reblandeciendo. Nosotros éramos mucho más fuertes como sociedad, como país, hace 20 años lo que somos hoy en día, empezando que somos menos. Y eso ha sido para mí por la falta de practicar valores centrales de una sociedad. ¿Cuál es el valor central de nuestra sociedad? Tener libertad. Muchos dirigentes la confunden con tener cuotas de participación, yo no sé en qué, y cuántas embajadas, si están en bonómero, están en lo que es en PDVSA oficial o no oficial, cuando lo único que debiera interesarles es el rescate de la libertad. Y por eso vuelvo a tu primera pregunta. El informe que tú mencionas es el instrumento que nos ha dado la comunidad internacional para que nos armemos. Un país indefenso como el nuestro se arma con valores. Y esos valores están materializados en ese informe que nos dice que así nos tratan. Entonces, no, yo te repito, eso es para armarnos nosotros mismos y para armarnos en el mundo. Porque ayer yo estaba en una conferencia en el Instituto Democrático de las Américas. Yo decía, mira, nosotros no tenemos nada que mostrar al mundo. Durante la era democrática no hubo un país en América Latina en la cual la mano de los gobernantes democráticos de Venezuela no los ayudara en todas sus circunstancias. A partir de todos los presidentes de distintos partidos que tuvimos democráticos, siempre fuimos solidarios. O sea, nosotros no tenemos nada pendiente ni cuentas pendientes con nadie en esa materia. Más bien, muchos la tienen con nosotros y en este proceso hemos venido, yo veo la Argentina, por ejemplo, oye, nosotros enfrentamos a la Junta Militar Argentina en Chile, enfrentamos a Pinochet en Uruguay, a Bordaberry. No hay un solo país de América Latina en el cual los venezolanos no nos hayamos preocupado. Desgraciadamente no hemos sido correspondidos de la misma manera. Muchas gracias, porque estas reflexiones nos sirven para el análisis y para concientizarnos, porque realmente nosotros sí, y es mi opinión personal, creo que debemos rescatar esa posición de resistencia que es lo que verdaderamente nos va a conducir hacia esa libertad que todo el país anhela, pero que muchas veces el país lamentablemente lo han colocado en una posición de sobrevivencia, de huir o de quedarse, pero con unas libertades limitadas. Seguro que nosotros podemos rescatar eso porque habemos muchos que estamos conectados con esa, dentro y fuera del país, conectados con ese anhelo y con ese compromiso de seguir trabajando para conquistar esa libertad. Realmente agradezco el que nos haya permitido este tiempo para conocer su experiencia en esta semana, que para nosotros es muy importante porque entendemos que para nosotros la comunidad internacional, asistir a la comunidad internacional es un derecho y tenemos que seguir ejerciéndolos cada vez con más énfasis, con más firmeza, porque realmente se nos han cerrado las puertas y el acceso a la justicia en Venezuela. Y aunque debemos seguir con coraje cívico, como fuerza civil, ejerciendo nuestros derechos en la calle, en cualquier instancia, creo que la comunidad internacional es un espacio que no debemos dejar pasar. Entonces, bueno, para finalizar, su mensaje a los venezolanos. Bueno, yo te quería felicitar, los felicito a ustedes. El otro día viendo por segunda o tercera vez la película de Churchill que se llama The Darkest Hour, que seguramente tú la viste, la hora más oscura. Cuando tú ves a un líder que no tiene armamento, que era la Gran Bretaña, ¿qué utilizó? No tenía suficientes aviones, barcos. Tenía el poder de la palabra, pero una palabra que generaba confianza, credibilidad.
La palabra es muy importante cuando las que las articulan son genuinos, son transparentes, son creíbles y confiables. Eso es algo de lo que ustedes hacen con este tipo de reuniones. La segunda es que no hay ninguna sociedad que se movilice, que no esté inspirada. Y para tú inspirarla tienes que realmente alzar la vista y montarte por encima de cosas pequeñas. Es decir, yo lo único que me mueve, me anima, es el rescate de algo que se llama la libertad. Seguramente, Luis, la palabra más hermosa del idioma castellano. Te agradezco mucho y sigo todos los días. Yo estoy 24/7, como dicen los americanos, dedicado solo a ver cómo contribuyo al rescate de la libertad, porque yo sí siento una obligación, porque sé que todo lo que he sido en mi vida se lo debo haber sido venezolano. Seguramente si no hubiera sido venezolano, no habría alcanzado las cosas que he podido hacer. Y esa es una deuda que no tengo como pagarla, sino hablando con gente como tú y tratando de promover el rescate de nuestra libertad. Muchas gracias. Bueno, seguro compartimos ese sueño y estoy seguro que lo vamos a alcanzar, si Dios quiere. Así es. Muchas gracias.